Me llamo Remedios Alcántara, tengo 41 años y trabajo como perito forense. Mi oficio consiste en mirar lo que otros pasan por alto. Una fibra en un abrigo, una marca de presión en una madera, la diferencia entre un golpe dado y un golpe recibido. Llevo 18 años leyendo lo que las cosas dicen cuando nadie las escucha. Y sin embargo tardé casi 4 años en atreverme a leer en voz alta lo que la casa de mi suegra llevaba diciendo desde el primer día. El niño se llama Nazario. Tiene 9 años. Es hijo de mi marido Anselmo y de su primera mujer, que murió cuando el niño tenía 4. Yo llegué a la vida de los dos cuando Nazario tenía 5, y la primera vez que aquel crío me dio la mano fue en la puerta de un ambulatorio, sin decir nada, como quien confía sin saber todavía por qué. Desde entonces han pasado 4 años. 4 años en los que Purificación, la madre de mi marido, no ha dicho una sola vez el nombre de su nieto delante de mí sin bajar un poco la voz, como quien menciona una enfermedad. No es de la familia de verdad. Eso fue lo que dijo. Lo dijo en su cocina, de espaldas, creyendo que nadie la oía. Lo que ninguno de ellos sabía era que el abuelo Fermín, muerto hace 2 años y 7 meses, pasó su último invierno preparando algo que solo yo conocía. Me lo explicó en el taller de la calle Argumosa, entre relojes parados y olor a aceite fino, y me dijo exactamente cuándo debía usarlo. 43 minutos después de sentarnos a cenar la noche de Reyes, un niño de 9 años deslizó un reloj de bolsillo de bronce por encima del mantel y todo lo que aquella familia había construido durante 40 años se detuvo como se detiene una máquina a la que por fin le quitan la cuerda. Bienvenidos a esta historia. Quédense hasta el final, porque lo que ocurrió en aquella mesa no lo esperaba nadie. El taller del abuelo Fermín estaba en Lavapiés, en un bajo de la calle Argumosa, con una persiana verde que había que levantar con las 2 manos y un letrero pintado a mano que decía Relojería Alcántara, aunque en realidad el apellido era el de mi marido y yo solo lo tomé al casarme. Fermín reparaba relojes desde los 19 años. Cuando lo conocí ya tenía 78, las manos manchadas de aceite, una lupa de joyero incrustada en el ojo derecho como si le hubiera crecido allí, y una paciencia que yo no había visto nunca en ningún ser humano. Nazario lo adoraba. Iba al taller los sábados por la mañana desde que tenía 5 años. Fermín le ponía un taburete alto junto al banco de trabajo, le daba un paño y le enseñaba a limpiar piezas. Esto es un volante, Nazario. Esto es un escape. Esto es la corona. Si no le das cuerda, el reloj no miente, simplemente se para. Los relojes no mienten nunca, chaval, solo se cansan. El niño escuchaba con una concentración que me estremecía. A veces yo los observaba desde la puerta sin entrar, los dos inclinados sobre la misma pieza minúscula, el viejo y el crío, y pensaba que aquello era lo más parecido a la felicidad que había visto en mi vida. Aquellos sábados tenían un ritual. Llegábamos a las 10. Fermín ya llevaba 1 hora abierto. Le decía a Nazario, buenos días, don Nazario, y el niño se ponía muy serio y contestaba, buenos días, don Fermín, y se subía al taburete. Luego venía el café, que Fermín preparaba en una cafetera italiana ennegrecida por 40 años de uso, y un colacao para el niño en un vaso de cristal que ponía cerveza San Miguel en el lateral, y que Nazario consideraba el mejor vaso del mundo. Y luego trabajaban. 2 horas, 3 a veces. En silencio la mayor parte del tiempo. Fermín no era un hombre de hablar por hablar. Pero cuando hablaba, lo que decía se quedaba. Un sábado, yo estaba sentada en la silla del rincón leyendo un informe, y oí a Fermín decirle al niño, sin levantar la vista de la pieza que tenía entre las pinzas, esta frase. Nazario, la gente te va a decir muchas veces que no eres de un sitio. Tú acuérdate de una cosa. El sitio no lo da el que ya está sentado. El sitio lo da el que te guarda la silla. Y Nazario, que tenía 6 años, dijo, vale, abuelo, y siguió limpiando su pieza. Yo levanté la vista del informe y me quedé mirándolos y no dije nada, porque no había nada que decir. Purificación no pisó ese taller ni una sola vez en los 4 años que yo llevaba en la familia. Decía que olía a sucio. Decía que Fermín perdía el tiempo con cachivaches. Decía que un hombre de su edad debería estar jugando al dominó y no arreglando trastos de gente muerta. Y sin embargo, cuando llegaban las Navidades y había que presumir delante de las vecinas, siempre encontraba la manera de mencionar que su marido tenía un negocio en el centro de Madrid. Nazario nunca fue nieto para ella. Fue el niño. El hijo de la otra. Eso que trajo Anselmo. Nunca dicho a la cara, nunca lo bastante alto para que uno pudiera señalarlo, siempre en ese registro exacto en el que si te quejas pareces tú la exagerada. Es un arte, esa forma de crueldad. Requiere años de práctica. En cambio, con Nicolás y Blanca, los hijos de Mercedes, mi cuñada,
Purificación era otra persona. Los llamaba mis niños. Los llamaba mi sangre. Les compraba abrigos, les daba dinero a escondidas, les guardaba las notas del colegio en la nevera con imanes. Nicolás tenía 7 años y Blanca 11. Eran buenos críos, que conste. Blanca sobre todo. Guárdense ese nombre, porque va a importar. El primer año, cuando Anselmo y yo empezamos a llevar a Nazario a las comidas familiares, yo pensé que era timidez de ella. Una mujer mayor, viuda pronto de la costumbre aunque no del marido, con sus manías. Le concedí el beneficio de la duda durante meses. Le concedí el beneficio de la duda cuando en el cumpleaños de Nazario, el primero que celebramos juntos, ella no apareció y mandó un mensaje diciendo que le dolía la cabeza. Le concedí el beneficio de la duda cuando en la comunión de Nicolás, sentaron a Nazario en la mesa de los adultos y él era el único niño allí, callado, con las piernas colgando de una silla demasiado alta. Le concedí el beneficio de la duda demasiado tiempo. Ese es mi único delito en esta historia, y lo he pagado con años de rabia contenida. El día que dejé de concederlo fue un domingo cualquiera. Estábamos en casa de Purificación, comiendo cocido. Nazario tenía 7 años y se había pasado la semana haciendo un dibujo para ella en el colegio. Una casa, un sol, 3 monigotes cogidos de la mano. Se lo dio doblado en 4, con las manos temblando un poco, y ella lo cogió, lo miró 3 segundos, dijo que bonito y lo dejó encima de la encimera junto a la publicidad del supermercado. Nazario volvió a la mesa. Cuando nos íbamos, yo fui a la cocina a por mi bolso y vi el dibujo. Seguía allí, encima de la publicidad. Al lado, sujeto con un imán en la nevera, había un examen de matemáticas de Nicolás con un 7. Aquella noche, en el coche, Nazario iba muy callado en el asiento de atrás. Anselmo conducía. Yo miré por el retrovisor y le pregunté si estaba bien. Él dijo que sí. Y luego, después de un minuto entero de silencio, dijo una frase que llevo grabada como se graban las cosas en el metal. Dijo, mamá Reme, ¿tú crees que la abuela sabe cómo me llamo? Aquella noche no dormí. Aquella noche empecé a tomar notas. Es de formación profesional. En mi trabajo, cuando algo no encaja, no se discute. Se documenta. Se fotografía, se fecha, se archiva. Así que abrí una carpeta en el ordenador. La llamé simplemente Cenas. Y durante los 2 años siguientes fui metiendo dentro todo lo que iba encontrando. Capturas de pantalla del grupo de la familia donde felicitaban a Nicolás y a Blanca por su santo y no a Nazario por el suyo. Fotos de las mesas de Navidad donde se veía perfectamente que había un plato menos. El mensaje de mi cuñada Mercedes preguntando si íbamos a traer al niño otra vez. Ese otra vez lo tengo impreso. No sabía para qué lo guardaba. Uno guarda pruebas mucho antes de saber que va a haber un juicio. Y entonces, en enero de hace 2 años y 7 meses, el abuelo Fermín me llamó por teléfono un martes por la mañana y me pidió que fuera al taller. Sola. Sin Anselmo. Sin el niño. Fui esa misma tarde. Llovía sobre lavapiés con esa lluvia fina de Madrid en invierno que no moja pero cala. Levanté la persiana verde con las 2 manos, como siempre, y él estaba allí, en su banco, con la lupa puesta y un reloj de pared destripado delante. No levantó la vista cuando entré. Siéntate, Remedios, dijo. Hay café, está frío, pero es café. Me senté. Él siguió trabajando en silencio unos minutos. Yo esperé. Con Fermín siempre había que esperar. Y por fin dejó las pinzas, se quitó la lupa del ojo, y me miró con esos ojos que tenía, muy claros, muy cansados, de hombre que ha visto muchas cosas y no ha dicho ni la mitad. Me estoy muriendo, dijo. Así, sin adornos. El corazón. Me lo han dicho hace 3 semanas. 1 año, quizá 2 si me porto bien, y no pienso portarme bien. Yo empecé a decir algo y él levantó una mano. No te he llamado para eso, dijo. Te he llamado porque necesito que hagas una cosa por mí, y no puedo pedírsela a mi hijo, porque mi hijo es un buen hombre pero le tiene miedo a su madre, y no puedo pedírsela a mi hija, porque mi hija es su madre otra vez, y no puedo pedírsela al niño, porque el niño tiene 7 años. Sacó de debajo del banco una carpeta de cartón atada con una goma. La puso encima de la mesa, entre los dos, y apoyó la mano abierta encima como quien apoya la mano en un animal para que no se escape. El taller es mío, Remedios. Mío. No de Purificación, no de la sociedad de gananciales, no de nadie más. Lo compré con mi dinero en el año 78, 4 años antes de casarme con ella. Es privativo. Está en la escritura, está en el registro, está clarísimo, y sin embargo tu suegra lleva 40 años diciendo en las bodas que ella tiene un local en el centro.
Empujó la carpeta 1 centímetro hacia mí. Yo he visto lo que le hace al crío, dijo. Y no me digas que no, porque lo he visto desde el primer día. El día que Anselmo lo trajo a esta casa después del entierro de su madre, yo estaba detrás de la puerta de la cocina y la oí decir, por teléfono, a su hermana, que ese niño no era de la familia de verdad. Esas palabras. No es de la familia de verdad. Se me quedaron aquí. Se dio 2 golpes en el pecho con el puño cerrado. Y he esperado. He esperado 2 años a que cambiara. He esperado a que un día lo llamara por su nombre delante de la gente. He esperado a que le pusiera un plato sin que se lo tuvierais que pedir. Y no ha pasado. Y ya no me queda tiempo para esperar. Abrió la goma. Dentro había papeles. Muchos. Esto es una donación con reserva de usufructo, dijo. Firmada ante el notario Beltrán, en la calle Atocha. El taller, el local, los relojes, las herramientas y la cuenta donde llevo 20 años metiendo lo que me dan por las reparaciones. Todo. Beneficiario único, Nazario Alcántara Quiroga. Mi nieto. Yo me quedé mirando aquellos papeles sin poder decir nada. No es tuyo, siguió él. No es de Anselmo. No es para vosotros. Es del niño. Vosotros sois administradores hasta que cumpla 25. Yo conservo el usufructo mientras viva, que será poco, y cuando yo muera, el taller pasa a ser suyo automáticamente, sin herencia, sin testamento, sin nada que discutir. No se puede impugnar. Beltrán lo ha dejado blindado. ¿Y por qué a mí?, le pregunté. ¿Por qué no a Anselmo? Fermín sonrió. Fue la única vez que lo vi sonreír así, con una tristeza enorme. Porque mi hijo va a intentar arreglarlo, dijo. Va a intentar que su madre y su mujer se lleven bien. Va a intentar que nadie se enfade. Y tú no. Tú vas a hacer lo que hay que hacer, y lo vas a hacer en el momento exacto en el que haya que hacerlo. Yo te he visto trabajar, Remedios. Sé de qué vives. Tú no discutes, tú documentas. Cogió entonces del banco un objeto pequeño y lo dejó encima de los papeles. Un reloj de bolsillo de bronce, del tamaño de la palma de un niño, con la tapa abollada por un lado. Lo abrió. Dentro, en la cara interior de la tapa, había un grabado hecho a mano, con esa letra minúscula y perfecta que solo saben hacer los relojeros. Ponía, para Nazario, que sabe esperar. Lo he hecho yo, dijo. La caja es de un Longines del año 40 que no tenía arreglo. La maquinaria la he montado con piezas de otros 3. Anda perfecto. Adelanta 2 minutos al día, pero anda. Y este reloj es la llave, Remedios. Dentro, debajo de la maquinaria, hay un compartimento. Ahí va la carta. Sacó un sobre color crema, cerrado, lacrado con un botón de bronce fundido, y me lo enseñó. En el sobre, con su letra, ponía 4 palabras. Que lo abra purificación. Delante de todos. Cuando, le pregunté. La voz me salió rota. Y él me dijo la frase que he repetido en mi cabeza 1000 veces desde entonces. Cuando ella vuelva a fallarle. No antes. No después. Va a fallarle otra vez, Remedios, y va a ser delante de todo el mundo, porque la gente como tu suegra siempre acaba haciéndolo en público. Ese día, el niño le da el reloj. El niño, no tú. Él tiene que dárselo con sus manos. Ese día ella se entera de lo que ha perdido, y de lo que él ha ganado, y de que llevaba 3 años sentándose a la mesa con el dueño del local del que presume. Cerró la carpeta. Y otra cosa, dijo. El taller está alquilado. Yo ya no puedo trabajar más de 2 horas seguidas. Se lo alquilé a un chico ecuatoriano que hace reparación de móviles, buena gente, paga puntual. 700 euros al mes. Ese dinero, cuando yo muera, es del fideicomiso. Es del niño. Y tu suegra no lo sabe. Yo salí de aquel taller con la carpeta debajo del abrigo y anduve hasta la plaza de Lavapiés sin sentir la lluvia. Me senté en un banco mojado, saqué el reloj de bronce del bolsillo y lo abrí. Para Nazario, que sabe esperar. Y me eché a llorar como no había llorado en años. Fermín murió en octubre. Un lunes por la mañana, en el taller, con la lupa puesta. Lo encontró el chico ecuatoriano al abrir. Estaba sentado, inclinado sobre un reloj, como si se hubiera quedado dormido a mitad de una reparación. El médico dijo que había sido rápido. Yo quiero creer que fue así. En el entierro, Purificación lloró mucho y muy alto. Recibió abrazos, aceptó pésames, se apoyó en el brazo de Mercedes con una elegancia que me pareció ensayada. Nazario estuvo todo el tiempo agarrado a la mano de su padre, con la cara blanca, sin decir una palabra. Cuando bajaron la caja, el niño se soltó, se acercó al borde y se quedó allí mirando.
Purificación lo apartó de un tirón del hombro y le dijo, apártate, que estorbas. Delante de 30 personas. Anselmo apretó los dientes. Yo apreté la mano de Nazario. Nadie dijo nada. Nadie dice nunca nada. Aquella misma noche, cuando llegamos a casa, saqué el reloj de bronce del cajón donde lo guardaba y se lo di al niño. Le dije que era del abuelo, que se lo había hecho para él, que llevaba su nombre dentro. Nazario lo abrió. Leyó el grabado. Lo leyó 3 veces, moviendo los labios. Y luego se lo puso contra el pecho, con las 2 manos, y se quedó así, sentado en el borde de la cama, mucho rato, sin llorar. Desde ese día no se separó de él. Se lo llevaba al colegio en el bolsillo. Lo sacaba en la mesa. Lo dejaba en la mesilla por la noche. Le daba cuerda todas las mañanas, exactamente como Fermín le había enseñado, con 2 vueltas y media, ni una más, porque si le das más se pasa de rosca y el muelle se rompe y entonces el reloj sí que miente. Y lo que Purificación no sabía era que, debajo de la maquinaria de aquel reloj que su nieto sacaba encima de su mesa cada domingo, iba una carta con su nombre escrito. Pasaron 2 años y 7 meses. Yo esperé. Esperé mientras Purificación empezaba a hacer cosas raras con el taller. Primero fueron preguntas. ¿Qué se hacía con el local de tu padre, Anselmo? Que si aquello daba algo. Que si no sería mejor venderlo. Anselmo, que es incapaz de mentir pero también incapaz de enfrentarse a su madre, le decía que lo estábamos mirando, que había papeles, que ya se vería. Yo callaba. Y luego, hace poco más de un año, en una comida, ella soltó de pasada, con esa naturalidad de quien no cree que esté diciendo nada importante, que había subido el alquiler al chico de los móviles. Que se lo había subido a 900, que 700 era regalado. Yo dejé el tenedor en el plato muy despacio. Ella no tenía ninguna autoridad para hacer eso. El local no era suyo. No lo era desde el día en que murió Fermín. Estaba cobrando un alquiler que no le pertenecía, de un local que no era suyo, y encima lo había subido. Aquella tarde llamé al notario Beltrán. Le expliqué la situación. Él me confirmó lo que ya sabía. La donación era firme. El local era de Nazario desde la fecha del fallecimiento. Todo lo que Purificación hubiera cobrado desde entonces era un cobro indebido, y el fideicomiso tenía derecho a reclamarlo con intereses. ¿Cuánto?, le pregunté. Beltrán hizo cuentas. Depende de lo que lleve cobrado, dijo. Si son 700 durante los primeros meses y 900 después, y sumamos el interés legal, hablamos de una cifra que puede rondar los 30.000 euros. Y hay que reclamarlo, Remedios. No es opcional. Usted es administradora de los bienes de un menor. Si no lo reclama, responde usted. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina a oscuras un rato largo. Le podría haber hecho una llamada. Le podría haber mandado un burofax. Le podría haber puesto un abogado y acabar con todo aquello en 2 meses, limpiamente, sin dramas, sin cenas, sin nada. Y no lo hice. Y aquí es donde tengo que ser honesta con ustedes, porque si no lo soy esta historia no vale nada. No lo hice porque Fermín me hubiera dicho que esperara. Fermín me dijo que esperara a que ella volviera a fallarle al niño, y sí, yo esperé por eso. Pero también esperé por otra cosa que me costó mucho reconocer, y que solo reconocí meses después, hablando con Anselmo a las 3 de la mañana en la cocina. Esperé porque quería que doliera. Purificación llevaba 4 años haciéndole daño a un niño de forma tan educada, tan discreta, tan imposible de señalar, que cada vez que yo intentaba nombrarlo parecía que la loca era yo. Y yo quería con toda mi alma, que por una vez en su vida ella sintiera exactamente lo que había estado repartiendo. Delante de todos. Sin poder decir que exagerábamos. Anselmo me escuchó decir eso, aquella noche, en la cocina, y no me juzgó. Solo me cogió la mano y me dijo, ya lo sé, Remy. Yo también lo quiero. Y eso es lo que más miedo me da de todo esto. Tenía razón en tener miedo. Ya volveremos a eso. Aquellos 2 años y 7 meses de espera fueron los peores de mi vida, y tengo que contarlos, porque si los salto esta historia parece más limpia de lo que fue. Yo iba a esas comidas familiares sabiendo lo que llevaba en el cajón de mi casa. Iba sabiendo que en cualquier momento podía sacar una carpeta y terminar con todo aquello en 10 minutos. Y me sentaba a la mesa, y sonreía, y le pasaba la sal a Purificación, y le decía que el asado le había quedado buenísimo. Y por dentro me devoraba. Hubo domingos en los que llegué a casa y me metí en la ducha con el agua muy caliente solo para poder llorar sin que Nazario me oyera. Hubo domingos en los que Anselmo y yo no nos hablamos en toda la tarde, porque los dos estábamos rumiando lo mismo y ninguno de los dos quería ser el primero en decirlo. Y hubo un domingo,
uno concreto, en el que estuve a punto de romperlo todo. Fue en el cumpleaños de Nicolás. Purificación había organizado una merienda. Había globos, había tarta, había una piñata colgada del techo de la terraza. Y a la hora de la piñata, todos los niños se pusieron en fila con el palo, y Purificación fue diciendo los nombres, Nicolás primero, Blanca después, luego los dos hijos de una vecina. Y no dijo el de Nazario. Y Nazario, que tenía 8 años, se quedó al final de la fila esperando su turno con el palo en la mano, esperando, hasta que la piñata se rompió y todos los niños se tiraron al suelo a coger caramelos. Y él se quedó de pie, con el palo, sin moverse. Yo me levanté de la silla. Anselmo me agarró de la muñeca. No, Reme. Aquí no. Todavía no. Y yo me solté, y fui a la terraza, y cogí a mi hijo de la mano, y le dije, vámonos a casa, y nos fuimos, y no dije ni una palabra a nadie, y no volví a esa casa en 3 meses. Ese día odié a mi marido. Lo odié de verdad, durante semanas. Lo odié por sujetarme la muñeca. Lo odié por ser incapaz de enfrentarse a su madre. Lo odié por hacerme a mí la mala, la exagerada, la que monta el número, mientras él ponía cara de pena y no hacía nada. Y una noche se lo dije. Se lo dije todo, en la cocina, a gritos, con el niño dormido. Y él me escuchó de pie, apoyado en la encimera, sin defenderse. Y cuando terminé, me dijo una cosa que me desarmó. Tienes razón, Reme. Soy un cobarde. Llevo 44 años siéndolo. Y lo peor no es que me lo digas tú, lo peor es que mi padre lo sabía. Por eso te dio la carpeta a ti y no a mí. Y se echó a llorar. Y yo lo abracé, y estuvimos así mucho rato, los dos de pie en la cocina, y aquella noche entendí una cosa que no había entendido hasta entonces, y es que Purificación no solo le había hecho daño a mi hijo. Llevaba 44 años haciéndoselo también al suyo. El mensaje de Purificación llegó el 27 de diciembre. Al grupo de la familia. Lo tengo delante mientras escribo esto. Decía, cena de Reyes en mi casa el día 5 a las 9. Los Reyes dejarán los regalos de los niños aquí. Que vengan Nicolás y Blanca con ilusión. El niño de Anselmo también puede venir. El niño de Anselmo. 4 años. 4 años y todavía no había escrito su nombre. Anselmo leyó el mensaje por encima de mi hombro. Se quedó muy quieto. Luego dijo, en voz muy baja, es Reyes, Reme. Es la noche de Reyes. Y ahí los dos supimos que había llegado. Tengo que explicar una cosa a quien no sea de aquí. En España, la noche de Reyes es la noche de los niños. La noche del 5 al 6 de enero, los Reyes Magos dejan los regalos. Es la noche más importante del año para un crío. Y hay una tradición vieja, medio en broma medio en serio, que dice que a los niños que se han portado mal los Reyes les dejan carbón. Carbón de azúcar, un dulce negro y duro, que se le da al niño para reírse un poco antes de darle el regalo de verdad. Antes de darle el regalo de verdad. Guarden eso también. Las semanas siguientes fueron de una calma extraña. Preparé la carpeta. Fotocopié la donación, la escritura, el certificado del registro, el informe de Beltrán con el cálculo de lo cobrado indebidamente. Lo metí todo en una carpeta de anillas negra. Y una noche, cuando el niño dormía, abrí el reloj de bronce por la parte de atrás, levanté la maquinaria con las pinzas de Fermín, comprobé que la carta lacrada seguía allí, doblada en el compartimento, y volví a cerrarlo. La noche del 4 me senté con Nazario en su cama. Le expliqué lo que iba a pasar. Se lo expliqué todo, sin mentiras, sin adornos, como se le explican las cosas a un niño al que respetas. Le dije que el abuelo le había dejado el taller. Que era suyo. Que la abuela había estado cobrando un dinero que no era suyo. Y que el abuelo había escrito una carta para ella, y que la carta estaba dentro de su reloj, y que él tenía que dárselo. Nazario me escuchó con la espalda muy recta y el reloj en la mano. ¿Y ella se va a enfadar?, preguntó. Mucho. Y va a llorar. Puede ser. Se quedó pensando. Le daba vueltas al reloj entre los dedos. Y luego dijo, sin levantar la vista, y yo tengo que darle el reloj aunque tenga miedo. Y yo le dije lo que Fermín me habría dicho a mí. Tener miedo y hacerlo igual es exactamente lo que significa ser valiente, Nazario. Lo otro es no tener miedo, y eso no tiene ningún mérito. Vale, dijo. Le aparté el pelo de la frente. Te veo, le dije. El abuelo también te veía. Y él sonrió. Esa sonrisa pequeña, cuidadosa, de niño que ha aprendido a no ocupar mucho sitio. Llegamos a casa de Purificación a las 9 menos 5 de la noche del 5 de enero.
Madrid estaba helado y las calles llenas de gente volviendo de la cabalgata, con niños encima de los hombros y confeti pegado a los abrigos. Nazario llevaba una camisa blanca y el reloj de bronce en el bolsillo derecho del pantalón. Anselmo llevaba la carpeta negra dentro de la bolsa del ordenador. Yo llevaba en el estómago un nudo que no se me había deshecho en 3 semanas. Nos abrió Mercedes. Abrazó a Anselmo, me dio 2 besos rápidos a mí, y a Nazario le puso una mano en la cabeza como se le pone a un perro. Purificación apareció detrás, con delantal, guapa, arreglada, oliendo a colonia buena. Abrazó a su hijo. Me dio la mano a mí. Y miró a Nazario por encima, hacia el descansillo, como si estuviera comprobando que no había venido nadie más. Ah, dijo. Que lo has traído. Pasad, pasad, que se enfría. Ni hola. Ni su nombre. En el salón estaba puesta la mesa grande, con mantel bueno y velas. Y en un rincón, junto a la ventana, había una mesa pequeña, de esas plegables, con un mantel de papel. Con 2 sitios. Purificación pasó por delante y lo dijo con toda naturalidad. Los pequeños ahí, que están más cómodos. Nicolás tiene 7 años. Blanca, 11. Nazario, 9. En la mesa pequeña había 2 platos. Anselmo se detuvo. Yo vi cómo se le tensaba la mandíbula. Cogió la silla plegable que estaba apoyada en la pared, cruzó el salón con ella en la mano, la abrió entre su sitio y el mío en la mesa grande, y dijo, sin levantar la voz, sin mirar a su madre. Nazario se sienta con nosotros. Como siempre. Purificación apretó los labios. Y luego, con una alegría de plástico, dijo, claro, hombre, así hay más sitio para el roscón. La cena fue como todas las cenas. Mercedes habló del colegio de Nicolás. Su marido, Damián, habló de fútbol. Purificación me preguntó por el trabajo con la misma cortesía con la que se pregunta la hora. Nadie le preguntó nada a Nazario. Ni una sola vez. Nadie le dirigió la palabra en 40 minutos, salvo Blanca, que le pasó el pan sin que se lo pidiera. Nazario comió en silencio, con la mano izquierda encima del bolsillo derecho del pantalón todo el rato. Yo lo veía. Tocaba el reloj a través de la tela cada pocos minutos, como quien comprueba que sigue teniendo el pasaporte. Y entonces llegó el momento de los regalos. Purificación se levantó y trajo las bolsas. Estaba disfrutando. Se le notaba en la voz, en la manera de estirar los segundos. A Nicolás le dio una bicicleta. El crío gritó, se levantó, la abrazó, todo el mundo aplaudió. A Blanca le dio un móvil nuevo, el que llevaba pidiendo 2 años. Blanca abrió los ojos como platos y dijo gracias abuela muchísimas veces. Y luego Purificación se giró hacia Nazario. Traía algo en la mano cerrada. Se acercó a la mesa, se puso delante de él, y abrió la mano. Un trozo de carbón. Carbón de azúcar. Negro, brillante, del tamaño de un huevo. Y dijo, con una sonrisa, mirando a los demás y no al niño. Los reyes me han dicho que este año había uno que no se había portado del todo bien. Y se echó a reír. Y Mercedes se rió. Y Damián se rió, un poco menos. Y Purificación dejó el carbón encima del mantel, delante de Nazario, y se quedó allí de pie, esperando, disfrutando, esperando a que el niño se riera también, esperando a que todos hiciéramos como que era una broma. Y luego dijo la frase. La frase que lo cambió todo. Se volvió hacia Mercedes, se encogió de hombros con una media sonrisa, y dijo. Bueno, mujer, tampoco es de la familia de verdad. El salón se quedó en silencio. Nicolás dejó de mirar la bicicleta. Damián bajó la copa. Blanca, que tiene 11 años, se giró hacia su abuela muy despacio, con la boca abierta. Nazario no se movió. Miró el carbón encima del mantel. Y no lloró. Yo lo estaba mirando y no lloró, y en ese momento supe que mi hijo, porque es mi hijo aunque no lo haya parido, era más fuerte que todos los adultos de aquella habitación juntos. Anselmo hizo el gesto de levantarse. Yo le puse la mano en la rodilla. Quieta. Todavía no. Porque todavía faltaba una cosa. Yo sabía que faltaba una cosa, porque Purificación no sabe parar. Nunca ha sabido parar. Y no paró. Volvió a su silla, se sirvió vino, y dijo, con la voz alta y contenta de quien está pasando una buena noche. Ay, por cierto, Anselmo, que tengo que contarte lo del local de tu padre. Le he vuelto a subir el alquiler al chico ese de los móviles. 950 le he puesto. Con lo que llevo sacado este año casi me pago las vacaciones. Y eso que tu padre lo tenía regalado, el pobre, que era un santo pero de números no entendía nada. Y se echó a reír otra vez. Estaba presumiendo.
delante de toda la familia, estaba presumiendo del dinero que llevaba 3 años sacando de un local que no era suyo, delante del niño de 9 años que era su dueño legal. Y ahí, exactamente ahí, 43 minutos después de sentarnos, yo miré a Nazario y le toqué el pelo con 2 dedos. Era la señal. El niño dejó el tenedor. Se limpió la boca con la servilleta. La dobló una vez y la dejó al lado del plato, como el abuelo le había enseñado. Se bajó de la silla. Sacó el reloj de bronce del bolsillo. Y caminó. No cruzó por el medio. Dio la vuelta larga alrededor de la mesa, por detrás de Damián, por detrás de Mercedes, por detrás de Blanca, con el reloj apretado contra el pecho con las 2 manos. Sus zapatos hacían un ruido pequeño en el parqué. Nadie dijo nada. Nadie respiraba. Llegó a la cabecera de la mesa. Se paró delante de su abuela. Y puso el reloj encima del mantel, y lo empujó con las 2 manos, despacio, hasta que tocó el borde del plato de purificación. Y luego soltó el reloj, puso las manos a los lados, levantó la barbilla, y dijo, con una voz pequeña pero perfectamente clara: Abuela, esto es del abuelo Fermín. Dice mamá que te lo dé, y que lo abras tú. Purificación miró el reloj. Y yo vi el momento exacto en que lo reconoció. Vi cómo se le iba el color de la cara. Porque ese reloj lo había visto ella. Lo había visto encima de su mesa cada domingo durante 2 años y medio, en la mano de un niño al que no miraba, y nunca había preguntado qué era. Remedios, dijo. ¿Qué es esto? Es para ti, Purificación. No la llamé mamá. No la había llamado mamá en 4 años, pero esa noche ni siquiera fingí. Ábrelo. Purificación cogió el reloj. Le temblaba la mano. Lo abrió por la tapa y vio el grabado. Para Nazario, que sabe esperar. Y se quedó mirándolo mucho rato, sin decir nada. Mercedes, en voz baja, dijo: Mamá, no lo abras. Cállate, Mercedes. Le di la vuelta al reloj, dije yo. Por detrás. Se abre la tapa de atrás. Y ella lo hizo. Con las uñas, torpemente, hasta que la tapa cedió. Y dentro, debajo de la maquinaria que su marido había montado con piezas de otros 3 relojes, había un sobrecolor crema doblado, lacrado con un botón de bronce. Y en el sobre, con la letra de Fermín, ponía: que lo abra Purificación, delante de todos. Purificación se llevó la mano a la boca. No puedo, dijo. Sí puedes. Anselmo, dijo ella, buscando a su hijo con los ojos. Anselmo, hijo, dile algo. Y mi marido, que llevaba 44 años sin llevarle la contraria a su madre, la miró a los ojos y dijo, muy despacio: Ábrelo, mamá. Purificación rompió el lacre. Desdobló la carta. Empezó a leer en silencio, y a la 3ª línea le empezaron a temblar los labios, y a la 5ª cerró la carta de golpe y la dejó boca abajo encima de la mesa. No, dijo. No pienso leer esto. Y entonces me levanté yo. Rodeé la mesa. Cogí la carta. Y la leí en voz alta, con mi voz de sala de vistas, la voz que uso cuando tengo que explicarle a un tribunal lo que dice un cadáver. Purificación. Escribo esto en enero, el mes en que me han dicho que el corazón me falla. Llevo 43 años casado contigo y en todos esos años he aprendido una sola cosa sobre ti, que es que mides a las personas con la regla equivocada. Las mides por el apellido. Las mides por la sangre. Nunca las has medido por lo que hacen, ni por a quién quieren, ni por cómo se comportan cuando nadie los mira. Te he perdonado muchas cosas. No te puedo perdonar lo del niño. Hice una pausa. Nadie se movió. El día que Anselmo trajo a Nazario a esta casa, después de enterrar a su madre, yo estaba detrás de la puerta de la cocina y te oí decir por teléfono que ese niño no era de la familia de verdad. Nunca lo olvidé. Y he esperado 2 años a que lo dijeras alguna vez de otra manera, y no lo has hecho. Blanca, la niña de 11 años, se tapó la boca con las 2 manos. No fuiste a su primer cumpleaños. No le llamas por su nombre. Le regalaste un libro de colorear el año que a Nicolás le compraste una consola. Le dijiste a tu hermana que lo estabas tolerando. Yo estaba al otro lado del patio y te oí. Damián dejó la copa encima de la mesa y se quedó mirando a su mujer. Así que he hecho lo que tendría que haber hecho hace años. He puesto el taller de la calle Argumosa a nombre de Nazario, mediante donación con reserva de usufructo, firmada ante notario y anotada en el registro. He puesto en el mismo documento la cuenta con lo que he ido ahorrando de las reparaciones. Es irrevocable. No se puede impugnar. No lo intentes. Pasé la página. Él es mi nieto en todos los sentidos que importan. Dejé esa frase reposar en el aire. Si estás leyendo esto, Purificación,
es porque le has vuelto a fallar. Y esta vez lo has hecho delante de la familia, que es como haces siempre las cosas cuando crees que nadie te va a parar. Ahora el niño tiene algo que tú no le puedes quitar. Y no es el sitio que tú creías tener. Devuelve lo que has cobrado. Mira al niño de una vez. Fermín. Doblé la carta. La dejé encima de la mesa, al lado del reloj abierto. Y el silencio que vino después duró siglos. Purificación no lloraba todavía. Estaba muy quieta, con las dos manos planas encima del mantel, mirando un punto de la pared. Mercedes tenía la boca abierta. Damián se había echado hacia atrás en la silla y miraba a su mujer con una cara que yo conozco bien, la cara de un hombre que acaba de darse cuenta de que lleva 10 años sentado en la cena equivocada. Anselmo abrió la bolsa del ordenador. Sacó la carpeta negra. La abrió por la primera página y la empujó por la mesa hasta su madre. Aquí está la escritura, mamá. Aquí está la nota del registro. Aquí está el informe del notario Beltrán. Purificación bajó los ojos a los papeles. Leyó. Pasó una página. Leyó otra vez. Y llegó a la última hoja, donde estaba el cálculo. Y ahí se le rompió la cara. Porque en esa hoja ponía, con 2 decimales, exactamente lo que había cobrado del alquiler de un local que no era suyo desde el día en que su marido murió. 31.240 euros con 80 céntimos, más el interés legal. Se llevó la mano a la garganta. Esto no es verdad, dijo. Es verdad. Y la reclamación no la hago yo, Purificación. La hace el fideicomiso. Yo soy administradora de los bienes de un menor. Si no lo reclamo, respondo yo. No tengo elección. Levantó la cabeza y me miró por primera vez en toda la noche a los ojos de verdad. Tú lo sabías, dijo. Tú lo sabías desde el principio. Sí. ¿Cuánto tiempo? 2 años y 7 meses. Y me has dejado. Y ahí se detuvo, porque se dio cuenta de lo que iba a decir, y de que decirlo era admitirlo. Y yo lo dije por ella. Te he dejado elegir, Purificación. Cada domingo. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada vez que te sentaste a esta mesa con él delante tuviste la oportunidad de decir su nombre. Y todas las veces elegiste no decirlo. Ella soltó un sonido. No fue un grito. Fue algo peor. Fue un sonido bajo, de garganta, de animal, de dolor y no de rabia, y se tapó la cara con las 2 manos y se dobló hacia adelante encima de la mesa. Y Mercedes, mi cuñada, que lleva 40 años siendo la sombra de su madre, hizo lo peor que podía hacer en ese momento. Se levantó, le puso la mano en la espalda a Purificación, miró a Anselmo, y dijo: buscaremos un abogado. Y ese niño no es de la familia de verdad, mamá. Tú lo dijiste mejor que nadie. Y la frase cayó en aquella habitación por segunda vez esa noche. Pero esta vez la habitación estaba escuchando. Y entonces pasó lo que no estaba en ningún plan. Blanca, 11 años, se levantó de la silla. Cogió el móvil nuevo que su abuela le acababa de regalar, el que llevaba 2 años pidiendo, cruzó el salón, y lo dejó encima de la mesa delante de Purificación. No lo quiero, dijo. Blanca, siéntate, dijo Mercedes. Blanca no se sentó. Estaba temblando. Tenía los ojos llenos de lágrimas y le temblaba la barbilla, pero no se sentó. Miró a su abuela y dijo: Nazario es mi primo. Y luego se giró, cruzó el salón otra vez, se puso al lado de Nazario, que seguía de pie junto a la cabecera de la mesa con las manos a los lados, y le cogió la mano. Y no la soltó. Yo he visto muchas cosas en mi trabajo. He visto lo peor que le puede pasar a un cuerpo humano. Y les juro que nunca en mi vida he visto nada tan valiente como aquella niña de 11 años cruzando aquel salón. Purificación levantó la cara de las manos. Miró a su nieta agarrando la mano del niño al que ella acababa de dar un trozo de carbón. Y ahí se rompió del todo. Y ahí, en ese momento exacto, yo tendría que haber sentido lo que llevaba 2 años y 7 meses esperando sentir. Y no lo sentí. No hubo triunfo. No hubo satisfacción. No hubo nada de eso que yo me había imaginado tantas noches en la cocina a oscuras. Miré a aquella mujer de 71 años, deshecha, llorando encima de un mantel bueno, con una carta de su marido muerto delante y una nieta que le acababa de devolver el regalo, y lo único que sentí fue un cansancio inmenso. Porque Fermín tenía razón en todo menos en una cosa. Él creía que esto la iba a cambiar. Y esto no cambia a nadie. Esto solo pone las cosas donde deben estar. Anselmo se levantó. Ayudó a Nazario a ponerse el abrigo. Recogió el reloj de la mesa, lo cerró con cuidado, y se lo dio al niño, que se lo guardó en el bolsillo con las 2 manos. Yo me giré hacia la mesa por última vez. Purificación.
La reclamación llega por burofax el 9 de enero. Beltrán lleva el asunto. Si quieres pagarlo a plazos, se puede hablar. Si quieres pelearlo, tienes derecho, pero vas a perder y vas a pagar además las costas. Mercedes, no llames. No escribas. No aparezcas. Y luego miré a Blanca, que seguía de pie, agarrada a la mano de Nazario, mirándome con la barbilla temblando. Y le dije, Blanca, cariño, tú sí. Tú puedes llamar a tu primo cuando quieras. Siempre. Cogimos los abrigos. Los 4 fuimos hacia la puerta, porque Blanca nos acompañó hasta el descansillo y allí abrazó a Nazario muy fuerte y muy rápido, como se abraza cuando uno no quiere que lo vean. Bajamos. La escalera olía a la cena de otro piso. Salimos a la calle y hacía un frío que cortaba, y Madrid estaba lleno de papelillos de la cabalgata pegados al suelo mojado. Nadie miró atrás. En el coche, Nazario iba muy callado, con el reloj encima de las rodillas y la mano plana encima de la tapa. Después de unos minutos, dijo: Mamá Reme. Dime. La abuela va a escribirme. Probablemente no, cariño. Se quedó callado un rato. El calor llegó a los asientos de atrás. Anselmo conducía sin decir nada. Y luego Nazario dijo: Vale. Y unos minutos después, ya en la M30, dijo otra cosa. Mamá. Sin el Reme. Solo mamá. La primera vez en 4 años. Dime, hijo. El taller es mío de verdad. Es tuyo de verdad. Silencio. Los limpiaparabrisas iban marcando el ritmo. Puedo llevar a Blanca. Y yo me eché a reír. Me eché a reír de golpe, en mitad de la M30, con un nudo en la garganta y los ojos llenos, y tuve que secármelos con la manga para seguir viendo la carretera. Sí, cariño. Puedes llevar a quien tú quieras. Es tu taller. Y él dijo, muy bajito, apoyando la mejilla contra el reloj. Es nuestro taller. Sí, hijo. Es nuestro. Cuando llegamos a casa se había quedado dormido, con la mano todavía plana encima de la tapa. Purificación pagó. No lo peleó. Su abogado le dijo lo mismo que le había dicho Beltrán, que la donación era irrevocable y que no había por dónde cogerlo. Pagó los 31.240 euros con 80 céntimos, más intereses, en 4 plazos, entre febrero y noviembre. El último pago entró un martes por la mañana y yo lo vi en el extracto de la cuenta del fideicomiso y no sentí absolutamente nada. Ese dinero está intacto. No hemos tocado un euro. Está en la cuenta del fideicomiso, a nombre de Nazario, y allí se va a quedar hasta que cumpla 25 años. Anselmo y yo lo hablamos una noche y lo decidimos en 2 minutos. Ese dinero no es nuestro. Nunca lo ha sido. Que lo use él para lo que quiera cuando sea mayor, para estudiar, para montar algo, para lo que le dé la gana. No ha vuelto a llamar. Ni a Anselmo, ni a mí, ni al niño. Mercedes tampoco. Hubo un intento, en mayo. Un mensaje de purificación al móvil de Anselmo, largo, de esos que se escriben a las 2 de la mañana. Decía que ella también había sufrido mucho. Decía que Fermín siempre había sido injusto con ella. Decía que si Anselmo quería, podían olvidar todo aquello y volver a empezar, y que el niño también podía venir si él quería. El niño. Todavía. Después de todo aquello. Todavía el niño. Anselmo me lo enseñó. Lo leímos juntos en la cocina. Y luego él cogió el móvil, escribió una sola frase, y me la enseñó antes de mandarla. Ponía, se llama Nazario, mamá. Cuando aprendas a escribir su nombre, hablamos. Y le dio a enviar. No hubo respuesta. Damián sí. Me llamó en marzo, una tarde, y estuvo 5 minutos sin saber qué decir, y al final solo dijo, Remedios, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Y colgó. Yo creo que ese hombre lleva 20 años en una familia en la que no encaja y aquella noche se dio cuenta de golpe. Blanca escribe a Nazario todas las semanas. Al principio eran mensajes cortos. Luego se hicieron largos. Ahora se llaman por videollamada los domingos por la tarde y se enseñan cosas. Blanca ha aprendido, porque Nazario se lo ha enseñado, a distinguir un reloj de cuerda de un reloj automático. Nazario ha aprendido, porque Blanca se lo ha enseñado, a hacer no sé qué cosa en un videojuego que yo no entiendo. Mercedes ha intentado prohibirlo 2 veces. Blanca le ha dicho que no. Tiene 12 años ya y le ha dicho que no a su madre 2 veces, y yo, cada vez que pienso en eso, tengo que sentarme. La segunda vez que se lo prohibió, Blanca me llamó a mí. Llorando. Me dijo, tía Reme, mi madre dice que si sigo hablando con Nazario me quita el móvil. Y yo le dije, cariño, si te quitan el móvil, coges el teléfono de casa.
Y si te quitan el teléfono de casa, le escribes una carta. Y si no te dejan echarla al buzón, me la das a mí el día que nos veamos. Nadie puede impedirte querer a alguien, Blanca. Pueden ponértelo difícil. Impedírtelo, no. Se quedó callada un rato. Y luego dijo, vale. No le quitaron el móvil. Yo creo que Mercedes se dio cuenta de que había perdido esa batalla el día que su hija cruzó aquel salón. El verano pasado Blanca vino 3 semanas a casa. Sus padres la dejaron, no sé si por cansancio o por vergüenza. Fue el mejor agosto de mi vida. Los 2 críos bajaban al taller con Jefferson, volvían llenos de grasa, discutían por tonterías, se reconciliaban solos. Una noche los oí hablando desde el pasillo. Estaban en el cuarto de Nazario, con la luz apagada, y Blanca le dijo, oye, ¿tú te acuerdas de la noche del carbón? Y Nazario dijo, sí. Y Blanca dijo, yo pensaba que me iba a morir de miedo al levantarme. Y Nazario dijo, y yo cuando cruzaba la mesa. Y se quedaron callados. Y luego Blanca dijo, pues lo hicimos igual. Y Nazario dijo, sí. Lo hicimos igual. Y yo me quedé en el pasillo, a oscuras, con la mano en la pared, sin poder moverme. Porque eso, exactamente eso, es lo que Fermín le estuvo enseñando a aquel niño durante 4 años en un taller de la calle Argumosa, entre relojes parados y olor a aceite fino. El taller de la calle Argumosa sigue alquilado. El chico ecuatoriano, que se llama Jefferson y que resultó ser una de las personas más decentes que he conocido, sigue arreglando móviles allí. Le bajamos el alquiler otra vez a 700, que era lo que Fermín le había puesto. Cuando le explicamos por qué, se quedó callado un rato largo y luego dijo que don Fermín era un caballero. Y le pidió a Nazario que fuera a verlo cuando quisiera. Nazario va los sábados por la mañana. Jefferson le ha dejado un rincón del banco de trabajo, el mismo rincón donde estaba el taburete alto. Y allí, entre pantallas rotas de móviles, mi hijo de 9 años limpia piezas de relojes con un paño, con la lupa de Fermín encajada en el ojo derecho, que le queda enorme y se le cae cada 2 minutos. Ha empezado un ritual nuevo, él solo, sin que nadie se lo dijera. Cuando llega, dice en voz alta, buenos días, don Fermín. A nadie. A la persiana verde, al banco, al olor a aceite fino. Jefferson me contó que el primer sábado que lo oyó se tuvo que meter en el almacén a llorar un rato. Está aprendiendo solo, con los libros que dejó el abuelo. El mes pasado consiguió que volviera a andar un despertador de los años 60 que llevaba parado 20 años. Vino a casa corriendo con él en las manos, sin abrigo, en enero, y lo puso encima de la mesa de la cocina y no dijo nada, solo se quedó mirándolo mientras hacía tic-tac. Anselmo se puso a llorar. Yo también. Ese despertador está ahora en la mesilla de Nazario. Lo pone todas las noches. Adelanta 4 minutos al día, y él lo sabe, y no lo arregla, porque dice que así el abuelo va un poco por delante. El reloj de bronce vive ahora encima de la chimenea, abierto, con la tapa levantada para que se vea el grabado. Para Nazario, que sabe esperar. La carta de Fermín está enmarcada al lado. A veces, cuando el niño no está, me quedo delante y la releo. Y aquí está lo único que he sacado en claro de toda esta historia, y es lo único que les pido que se lleven. Yo no gané nada aquella noche. No recuperé una familia, porque no la había. No corregí a nadie, porque a Purificación no la ha corregido esto ni la va a corregir nada. No sentí el alivio que llevaba 2 años esperando sentir. Lo único que hice fue lo que Fermín hizo antes que yo, que fue poner una silla. Eso es todo. Poner la silla. Ponerla cada vez, aunque el resto de la mesa haga como que no está. Ponerla cuando es incómodo, cuando molesta, cuando alguien resopla, cuando hay que cruzar el salón con ella en la mano delante de todo el mundo. Porque la familia no se hereda con la sangre. La familia se demuestra con el sitio que le guardas a alguien en la mesa. Fermín lo supo 40 años antes que yo. Anselmo lo supo la noche que cogió aquella silla plegable y la abrió entre nosotros 2. Blanca lo supo con 11 años, cruzando un salón con un móvil nuevo en la mano y devolviéndolo. Y Nazario, que tiene 9 años y que ha esperado toda su vida a que alguien lo mirara, lo supo cuando cruzó aquella mesa con un reloj de bronce apretado contra el pecho y no le tembló la voz. Si esta historia les ha recordado que hay una silla que llevan tiempo sin poner, pónganla esta noche. No esperen a que se muera nadie para hacerlo. Esa es mi historia. Un reloj de bronce, un viejo relojero que vio con claridad, y un niño de 9 años que supo exactamente qué hacer. Anoche, antes de dormir, Nazario me pidió que le contara otra vez cómo era el taller cuando el abuelo vivía. Se lo conté. Se lo cuento muchas noches, y siempre me pide los mismos detalles, el vaso de cerveza San Miguel con el colacao,
la cafetera negra, el ruido de la persiana verde al subirla con las dos manos. Y cuando terminé, él dijo, medio dormido ya, mamá, ¿tú crees que el abuelo sabía que yo iba a poder hacerlo? Y yo le dije la verdad. Cariño, tu abuelo no lo creía. Lo sabía. Por eso te hizo el reloj a ti. Se dio la vuelta, se acurrucó, y antes de dormirse del todo dijo una última cosa, muy bajito, con la voz ya pastosa de sueño. Es que sabía esperar. Y se quedó dormido. Yo me quedé un rato sentada en el borde de su cama, en la oscuridad, escuchando el tic-tac del despertador de los años 60 que adelanta 4 minutos y que él no quiere arreglar.